En el mundo del crimen organizado, la lealtad tiene fecha de caducidad. Lo que hoy parece una alianza sólida, mañana puede convertirse en una trampa mortal. Y eso es exactamente lo que habría ocurrido las últimas semanas en el sur de Sinaloa, donde un pacto que parecía inquebrantable se habría roto de la manera más brutal posible, en medio de un enfrentamiento, con balas volando y sin refuerzos llegando. Según diversas fuentes y versiones que circulan en grupos de mensajería y redes sociales vinculadas al conflicto, Fausto Isidro Meza Flores, conocido como el Chapo Isidro, habría abandonado a su suerte a operadores del Mallito Flaco durante un topón en la zona sur del estado. El saldo extraoficial que se maneja es devastador. Al menos 23 elementos habrían quedado abatidos tras verse superados en número y potencia de fuego, sin el apoyo que supuestamente debía llegar. Esta información, que aún no ha sido confirmada por fuentes oficiales, refleja el caótico reacomodo de fuerzas que se vive en Sinaloa desde que estalló la guerra interna del cártel. Pero para entender cómo se llegó a este punto, hay que retroceder y analizar quién es realmente el Chapo Isidro y por qué su presunta traición representa un golpe tan duro para la alianza del Mallito Flaco. Fausto Isidro Meza Flores no es cualquier operador regional. Estamos hablando de uno de los capós más importantes del norte de Sinaloa, un hombre que durante años construyó su propio imperio en los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix. Su territorio abarca desde las costas del Mar de Cortés hasta las estribaciones de la Sierra Madre Occidental, una franja estratégica para el trasiego de todo tipo de mercancía ilícita. El Chapo Isidro comenzó su carrera criminal hace más de 2 décadas, escalando posiciones hasta convertirse en una figura de peso propio. A diferencia de otros operadores que dependen completamente de las grandes facciones, él logró construir una estructura semiautónoma con sus propios sicarios, sus propias rutas y sus propios contactos. Esa independencia relativa es precisamente lo que lo convierte en un aliado valioso, pero también en un socio poco confiable. Durante años mantuvo una relación compleja con las diferentes facciones del cártel de Sinaloa. Cuando convenía, trabajaba en coordinación con los chapitos. Cuando las circunstancias cambiaban, buscaba acomodo con quien ofreciera mejores condiciones. Esa capacidad de adaptación le permitió sobrevivir en un ambiente donde la mayoría termina muerto o en prisión en cuestión de años. Cuando estalló el conflicto entre los hijos de Joaquín Guzmán Loera y la facción de Ismael Zambada, el Chapo Isidro tomó partido por el Mallito Flaco. Las razones eran múltiples: proximidad geográfica, viejas rencillas con algunos operadores de los chapitos, y la promesa de consolidar su control sobre el norte de Sinaloa sin interferencias. La alianza parecía sólida y mutuamente beneficiosa. El municipio de Escuinapa se ha convertido en uno de los puntos más calientes del conflicto. Ubicado en el extremo sur de Sinaloa, esta zona representa una posición estratégica crucial para ambos bandos. Quien controla Escuinapa tiene acceso a las rutas que conectan con Nayarit, puede supervisar tramos importantes de la carretera federal y la autopista de Cuota, y mantiene un corredor vital hacia el Pacífico. Según reportes que han circulado en los últimos días, la plaza de Escuinapa estaría bajo el control de Misael Guerrero Pérez, alias el Güero Pin, un operador vinculado a la facción de los Guzmán. Contra esta posición es que la alianza del Mallito Flaco habría lanzado una ofensiva utilizando un grupo identificado como los Flechas. Los enfrentamientos del pasado 17 de diciembre dejaron ver la intensidad del conflicto. Habitantes de colonias como Francisco y Madero, Insurgentes, El Roblito, Juvencio Aragón, Azteca y Tecomatillo reportaron detonaciones constantes durante varias horas. El terror se apoderó de las zonas cercanas a la carretera de Cuota Tepic-Mazatlán mientras las ráfagas no cesaban. Durante ese enfrentamiento se habría utilizado equipo no convencional, incluyendo drones con explosivos cuyas detonaciones fueron percibidas en distintos sectores del municipio. Un tráiler fue incendiado sobre la carretera Rosario-Escuinapa, presuntamente para bloquear el paso e impedir la llegada de refuerzos del grupo rival. Las cifras oficiales hablaron de al menos 3 personas que quedaron calcinadas, además de 2 vehículos completamente destruidos por el fuego. Sin embargo, las versiones extraoficiales pintan un panorama mucho más grave. Diversas fuentes señalan que el número real de bajas superaría con creces lo reportado oficialmente, y que muchos heridos habrían ingresado por sus propios medios a hospitales de Escuinapa y Mazatlán para evitar ser identificados. Es en este contexto donde surge la versión de la presunta traición del Chapo Isidro. Según las fuentes consultadas, durante uno de los enfrentamientos más intensos en la zona sur, los refuerzos que supuestamente enviaría el Capo del Norte simplemente nunca llegaron. Los operadores del Mallito Flaco que participaban en el topón se habrían quedado esperando un apoyo que había sido prometido pero que jamás se materializó. La situación habría sido desesperada. Sin los refuerzos prometidos, el grupo se vio superado en número y potencia de fuego.
Las bajas comenzaron a acumularse mientras los sobrevivientes intentaban replegar hacia posiciones más seguras. Al final del enfrentamiento, el saldo extraoficial que se maneja habla de 23 elementos abatidos, una cifra devastadora para cualquier organización criminal. En los grupos de mensajería vinculados al conflicto, los señalamientos contra el Chapo Isidro son directos y contundentes. Se le acusa de haber pactado en secreto con el bando contrario, de haber vendido información sobre las posiciones y movimientos de la alianza, y de haber dejado morir a quienes confiaron en su palabra. Las acusaciones son graves, y de confirmarse, tendrían consecuencias profundas para el equilibrio del conflicto. Lo que resulta particularmente significativo es que esta no sería la primera vez que operadores cambian de bando en medio de la guerra. El patrón de traiciones y cambios de lealtad se ha convertido en una constante del conflicto sinaloense, erosionando cualquier posibilidad de confianza entre aliados. En el mundo del crimen organizado, la lealtad tiene fecha de caducidad. Lo que hoy parece una alianza sólida, mañana puede convertirse en una trampa mortal. Y eso es exactamente lo que habría ocurrido las últimas semanas en el sur de Sinaloa, donde un pacto que parecía inquebrantable se habría roto de la manera más brutal posible, en medio de un enfrentamiento, con balas volando y sin refuerzos llegando. Según diversas fuentes y versiones que circulan en grupos de mensajería y redes sociales vinculadas al conflicto, Fausto Isidro Meza Flores, conocido como el Chapo Isidro, habría abandonado a su suerte a operadores del Mallito Flaco durante un topón en la zona sur del estado. El saldo extraoficial que se maneja es devastador. Al menos 23 elementos habrían quedado abatidos tras verse superados en número y potencia de fuego, sin el apoyo que supuestamente debía llegar. Esta información, que aún no ha sido confirmada por fuentes oficiales, refleja el caótico reacomodo de fuerzas que se vive en Sinaloa desde que estalló la guerra interna del cártel. Pero para entender cómo se llegó a este punto, hay que retroceder y analizar quién es realmente el Chapo Isidro y por qué su presunta traición representa un golpe tan duro para la alianza del Mallito Flaco. Fausto Isidro Meza Flores no es cualquier operador regional. Estamos hablando de uno de los capós más importantes del norte de Sinaloa, un hombre que durante años construyó su propio imperio en los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix. Su territorio abarca desde las costas del Mar de Cortés hasta las estribaciones de la Sierra Madre Occidental, una franja estratégica para el trasiego de todo tipo de mercancía ilícita. El Chapo Isidro comenzó su carrera criminal hace más de 2 décadas, escalando posiciones hasta convertirse en una figura de peso propio. A diferencia de otros operadores que dependen completamente de las grandes facciones, él logró construir una estructura semiautónoma con sus propios sicarios, sus propias rutas y sus propios contactos. Esa independencia relativa es precisamente lo que lo convierte en un aliado valioso, pero también en un socio poco confiable. Durante años mantuvo una relación compleja con las diferentes facciones del cártel de Sinaloa. Cuando convenía, trabajaba en coordinación con los chapitos. Cuando las circunstancias cambiaban, buscaba acomodo con quien ofreciera mejores condiciones. Esa capacidad de adaptación le permitió sobrevivir en un ambiente donde la mayoría termina muerto o en prisión en cuestión de años. Cuando estalló el conflicto entre los hijos de Joaquín Guzmán Loera y la facción de Ismael Zambada, el Chapo Isidro tomó partido por el Mallito Flaco. Las razones eran múltiples: proximidad geográfica, viejas rencillas con algunos operadores de los chapitos, y la promesa de consolidar su control sobre el norte de Sinaloa sin interferencias. La alianza parecía sólida y mutuamente beneficiosa. El municipio de Escuinapa se ha convertido en uno de los puntos más calientes del conflicto. Ubicado en el extremo sur de Sinaloa, esta zona representa una posición estratégica crucial para ambos bandos. Quien controla Escuinapa tiene acceso a las rutas que conectan con Nayarit, puede supervisar tramos importantes de la carretera federal y la autopista de Cuota, y mantiene un corredor vital hacia el Pacífico. Según reportes que han circulado en los últimos días, la plaza de Escuinapa estaría bajo el control de Misael Guerrero Pérez, alias el Güero Pin, un operador vinculado a la facción de los Guzmán. Contra esta posición es que la alianza del Mallito Flaco habría lanzado una ofensiva utilizando un grupo identificado como los Flechas. Los enfrentamientos del pasado 17 de diciembre dejaron ver la intensidad del conflicto. Habitantes de colonias como Francisco y Madero, Insurgentes, El Roblito, Juvencio Aragón, Azteca y Tecomatillo reportaron detonaciones constantes durante varias horas. El terror se apoderó de las zonas cercanas a la carretera de Cuota Tepic-Mazatlán mientras las ráfagas no cesaban. Durante ese enfrentamiento se habría utilizado equipo no convencional, incluyendo drones con explosivos cuyas detonaciones fueron percibidas en distintos sectores del municipio. Un tráiler fue incendiado sobre la carretera Rosario-Escuinapa, presuntamente para bloquear el paso e impedir la llegada de refuerzos del grupo rival. Las cifras oficiales hablaron de al menos 3 personas que quedaron calcinadas,
además de 2 vehículos completamente destruidos por el fuego. Sin embargo, las versiones extraoficiales pintan un panorama mucho más grave. Diversas fuentes señalan que el número real de bajas superaría con creces lo reportado oficialmente, y que muchos heridos habrían ingresado por sus propios medios a hospitales de Escuinapa y Mazatlán para evitar ser identificados. Es en este contexto donde surge la versión de la presunta traición del Chapo Isidro. Según las fuentes consultadas, durante uno de los enfrentamientos más intensos en la zona sur, los refuerzos que supuestamente enviaría el Capo del Norte simplemente nunca llegaron. Los operadores del Mallito Flaco que participaban en el topón se habrían quedado esperando un apoyo que había sido prometido pero que jamás se materializó. La situación habría sido desesperada. Sin los refuerzos prometidos, el grupo se vio superado en número y potencia de fuego. Las bajas comenzaron a acumularse mientras los sobrevivientes intentaban replegar hacia posiciones más seguras. Al final del enfrentamiento, el saldo extraoficial que se maneja habla de 23 elementos abatidos, una cifra devastadora para cualquier organización criminal. En los grupos de mensajería vinculados al conflicto, los señalamientos contra el Chapo Isidro son directos y contundentes. Se le acusa de haber pactado en secreto con el bando contrario, de haber vendido información sobre las posiciones y movimientos de la alianza, y de haber dejado morir a quienes confiaron en su palabra. Las acusaciones son graves, y de confirmarse, tendrían consecuencias profundas para el equilibrio del conflicto. Lo que resulta particularmente significativo es que esta no sería la primera vez que operadores cambian de bando en medio de la guerra. El patrón de traiciones y cambios de lealtad se ha convertido en una constante del conflicto sinaloense, erosionando cualquier posibilidad de confianza entre aliados. El caso del Chapo Isidro no es aislado. Desde que comenzó el enfrentamiento entre facciones, varios operadores importantes han cambiado de bando, llevándose consigo información valiosa, territorios y sicarios. Uno de los casos más documentados es el del Chuta de Charay, cuyo nombre real sería Jesús Manuel Álvarez Félix. El Chuta, nacido el 30 de julio de 1980 en la comunidad de Charay, municipio del Fuerte, era considerado un comandante de alto rango de los Chapitos. Inició como sicario hasta liderar las Fuerzas Especiales Chuta, una célula criminal enfocada en la defensa y expansión territorial de los hijos de Guzmán Loera. Su lealtad parecía inquebrantable, al punto de que narcocorridos lo mencionaban como uno de los hombres de confianza de la organización. Sin embargo, de acuerdo con diversas publicaciones en grupos de mensajería, en el transcurso del conflicto el Chuta habría volteado bandera para aliarse precisamente con el Chapo Isidro. El control criminal del municipio de Ahome habría sido entregado por el entonces jefe de plaza de los Chapitos al grupo liderado por Meza Flores. En esos mismos grupos fueron publicadas las coordenadas de una de las propiedades del Chuta, localizada en la localidad de Mochicawi, un claro mensaje de que su traición no sería olvidada. Otra célula que habría cambiado de bando son los conocidos como Cholos Vagos, quienes según diversas publicaciones pasaron de trabajar para los Chapitos a integrarse a la alianza del Mallito Flaco. Estos movimientos reflejan la volatilidad de las lealtades en un conflicto donde la supervivencia individual parece primar sobre cualquier código de honor criminal. El fenómeno de los volteados no se limita a Sinaloa. En Baja California, el caso del Cabo 27 ilustra hasta dónde puede llegar esta dinámica de traiciones sucesivas. Según reveló el semanario Z Tijuana, este individuo ha cambiado de bando en al menos 5 ocasiones. Del cártel Arellano Félix pasó al cártel de Sinaloa, luego al cártel Jalisco Nueva Generación, posteriormente la facción del Mallito Flaco, y más recientemente habría regresado con los Chapitos. Este patrón de cambios múltiples le habría permitido conocer a fondo las estructuras y a los integrantes clave de diversos grupos criminales, convirtiéndolo en un adversario formidable para sus antiguos aliados. Cada vez que cambia de bando, lleva consigo información sobre rutas, puntos débiles, identidades de operadores y métodos de comunicación. El Cabo 27 ha sido identificado por las autoridades como cabecilla de al menos una célula integrada incluso por menores de edad que trafican y cometen diversos hechos delictivos desde octubre del 2023. Su caso demuestra que en el mundo del narcotráfico contemporáneo, la lealtad es un concepto cada vez más difuso. Las autoridades de Baja California han identificado a 27 criminales clave que generan la violencia en el estado, entre líderes y operadores de diferentes facciones. Muchos de ellos han transitado por varias organizaciones a lo largo de sus carreras criminales, demostrando que el modelo de lealtad absoluta que supuestamente caracterizaba al crimen organizado mexicano es cosa del pasado. Pero el historial del Chapo Isidro tiene matices que lo distinguen de otros volteados. Su poder no depende exclusivamente de a quién sirve, sino de lo que controla. Los municipios del norte de Sinaloa que domina representan corredores fundamentales para el movimiento de mercancía hacia la frontera con Estados Unidos. Choix, por ejemplo,
Conecta directamente con la sierra y ofrece rutas alternativas cuando los caminos principales están vigilados. El fuerte tiene acceso a zonas agrícolas donde es fácil camuflar actividades ilícitas entre los cultivos legales. Y Ahome, con su puerto de Topolobampo, representa una salida directa al Pacífico. Quien controla estos territorios tiene poder de negociación real. No necesita suplicar protección ni depender de la buena voluntad de los grandes capós. Puede ofrecer sus servicios al mejor postor y cambiar de aliados cuando las circunstancias lo requieran. Esa es la carta que el Chapo Isidro habría jugado en esta ocasión, abandonando a quienes creían contar con su respaldo. Las fuentes consultadas señalan que el movimiento no habría sido espontáneo. Habría existido un proceso de negociación previo con emisarios del bando contrario, donde se habrían acordado términos para su cambio de lealtad. A cambio de voltear bandera en el momento crítico, el Chapo Isidro habría recibido garantías de que su territorio permanecería intocado y de que podría seguir operando con autonomía bajo la nueva alianza. De confirmarse esta versión, estaríamos ante un caso de traición calculada y premeditada. No se trataría de un operador que simplemente huyó cuando las cosas se pusieron difíciles, sino de alguien que habría planificado el abandono de sus aliados para maximizar su beneficio personal. Los 23 elementos que habrían quedado abatidos serían, en este escenario, el precio que otros pagaron por confiar en quien ya había pactado su traición. Mientras el sur de Sinaloa arde en enfrentamientos, en Durango las fuerzas federales mantienen la presión sobre Aureliano Guzmán Loera, conocido como el Guano. Según fuentes internas, el objetivo del operativo desplegado en la Sierra del Durazno es claro: capturar o eliminar al hermano de Joaquín Guzmán Loera. Los operativos del pasado 14 y 15 de diciembre mostraron la intensidad de la cacería. Helicópteros artillados sobrevolaron la zona mientras elementos de fuerzas especiales de la Marina avanzaron por tierra para cerrarle las salidas. La gente del Guano respondió con drones cargados con artefactos explosivos, arrojados directamente contra el personal federal. Según las fuentes, durante ese operativo se habrían producido al menos 10 bajas entre la gente del Guano, y dentro de ese grupo podría encontrarse uno de sus hijos. Los nombres que se manejan incluyen a varios de sus descendientes, aunque la información todavía está en proceso de verificación. El día siguiente, el operativo no se retiró sino que cambió de forma. Habitantes de la sierra reportaron el sobrevuelo de 2 aeronaves Texan sobre el Durazno, haciendo pasadas de ida y vuelta durante varios minutos. El uso de este tipo de aeronaves por parte del ejército mexicano se reserva principalmente para reconocimiento aéreo, vigilancia de corredores y marcaje de zonas. Ese patrón de vuelo habla de un seguimiento enfocado en rutas de escape y posibles puntos de resguardo. El conflicto en Sinaloa ha generado ondas expansivas que afectan a estados vecinos. En Nayarit, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron un operativo en Pantanal, Jalisco, el pasado 16 de diciembre. El resultado fue el aseguramiento de un inmueble donde se resguardaba un arsenal considerable, 4 armas largas de uso exclusivo del ejército, 344 cargadores de diversos calibres, 2 artefactos explosivos improvisados, vehículos, motocicleta y equipo táctico. En Michoacán, la violencia tampoco cesa. El Plan Michoacán, implementado por orden de la presidencia tras el asesinato del alcalde de Uruapan en noviembre, continúa arrojando resultados. Hasta el 12 de diciembre, el operativo había permitido la detención de 207 personas vinculadas a actividades delictivas. Uno de los operativos más recientes ocurrió en los límites de Michoacán y Colima, donde fuerzas federales desmantelaron un narcocampamento y detuvieron a 6 personas. Según versiones extraoficiales, estos detenidos podrían estar vinculados con la explosión de un vehículo ocurrida el 6 de diciembre frente a las instalaciones de una policía comunitaria en Coahuayana, un ataque que dejó 6 personas fallecidas y 11 heridas. Incluso en la Ciudad de México, la violencia vinculada al crimen organizado se hace presente. Este jueves, en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc, un operativo contra extorsionadores derivó en un enfrentamiento armado a plena luz del día. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron recibidos a balazos cuando realizaban labores de inteligencia en la calle Río Ebro. El saldo fue de 6 detenidos y un elemento de seguridad herido, aunque fuera de peligro. La zona, una de las de mayor actividad comercial de la capital, quedó convertida en escenario de crisis mientras los vecinos buscaban refugio. La presunta traición del Chapo Isidro, de confirmarse, representaría un punto de inflexión en el conflicto. La alianza del Mallito Flaco perdería no solo un socio importante, sino también el control efectivo sobre una región estratégica del norte de Sinaloa. Los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix quedarían en disputa, abriendo un nuevo frente en una guerra que ya se extiende por todo el estado. Para los chapitos, en cambio, la incorporación del Chapo Isidro a sus filas, si es que eso ocurrió,
significaría recuperar territorios perdidos y ganar un operador con décadas de experiencia y estructuras consolidadas. El balance del conflicto podría inclinarse significativamente a su favor. Lo que resulta innegable es que el modelo de alianzas que caracteriza al conflicto sinaloense es profundamente inestable. Los pactos se hacen y se rompen según conveniencias del momento. Los códigos de lealtad que supuestamente regían al crimen organizado han sido reemplazados por un pragmatismo brutal donde cada quien busca su propia supervivencia. Las consecuencias de esta dinámica van más allá de las bajas entre sicarios. Cada traición genera una espiral de venganzas. Los familiares de los caídos buscan ajustar cuentas. Los operadores que sobrevivieron al abandono guardan rencores que eventualmente cobrarán. Y los civiles quedan atrapados en medio de una violencia que se retroalimenta constantemente. En las calles de Culiacán, Escuinapa, Mazatlán y decenas de comunidades más, los habitantes permanecen atrapados en medio de un conflicto que no eligieron. Las balaceras, los bloqueos, los vehículos incendiados y el terror constante se han convertido en parte de la vida cotidiana. Y mientras los señores de la guerra cambian de bando según les convenga, son los civiles quienes pagan el precio más alto de esta guerra sin fin.